¿Podemos cambiar nuestra mirada hacia la mirada de servicio? ¿Podemos de alguna manera conectarnos con el hecho de que la posibilidad de pertenecer a un equipo lo que nos hace es de alguna manera favorecer el desarrollo de algo más grande que es la propia escuela? Nosotros no estamos solamente al servicio de nuestra aula. Esa idea tan traída de cada maestrillo con su librillo, o que cada maestro sienta cátedra, cada profesor sienta cátedra en su aula. No, estamos al servicio de algo más grande. Y ese servicio a algo más grande confiere una responsabilidad de actuar de una forma determinada, que a veces no es justamente la que desearíamos, la que escogeríamos, pero es la que tenemos. Porque en el momento en que nosotros nos salimos de ese marco, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque tenemos un deseo o tenemos una imagen de cómo deberían ser las cosas, hay malas noticias. A menudo no actuamos como adultos, sino actuamos como niños o como adolescentes que no cumplieron sus sueños. Y una cosa que es muy dura de escuchar: no nos pagan para satisfacer nuestros deseos. Nos pagan porque tenemos una responsabilidad grande en nuestras manos de contribuir al desarrollo de esos alumnos y a la mejora de la escuela y del propio sistema educativo. Si miramos esto, podemos también encontrar una gran satisfacción en ese proceso. Y todo el tiempo, desde esta mirada, es cómo reconocemos lo que es, cómo nos damos cuenta de aquello que se requiere de mí. Yo estoy al servicio, no la escuela está a mi servicio. ¿Sí? Porque algo que nos hemos dado cuenta es que cuando los adultos no estamos en nuestro lugar, sea en el contexto que sea, como padres, por ejemplo, o madres, si los padres o las madres no estamos en nuestro lugar como tales, por la razón que sea, incluso razones bien potentes y significativas, los hijos hacen una cosa extraordinaria con nosotros. Si yo estoy frágil a la vida porque hubo algo de la historia de mi familia o de mi propia historia personal con mi familia que dejó una huella muy importante a nivel emocional en mi vida, y eso me genera de alguna manera una fragilidad, mi hijo, mi hija se va a dar cuenta y me va a cuidar. Nuestros hijos nos cuidan si nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde. El amor de nuestros hijos es tan grande que están dispuestos a sacrificar su biología, el desarrollo de esas etapas sensibles de maduración, para nuestro bienestar. Cuando un hijo o una hija ve a su padre o a su madre deprimida o conectada con algo que ocurrió, que no se sabe exactamente qué es, pero le ve frágil, se pone a actuar, hace cualquier cosa para activar al padre o la madre. Cosas que ya podéis imaginar que suelen ser disfuncionales. Y de esa manera sienten que contribuyen a algo que necesitan hacer en el sistema. Porque los hijos no pueden pasar sin sus padres. No pueden vivir sin el amor de los padres. Si los padres no están presentes por alguna razón, los activan para que regresen y hagan lo que les toca hacer. Pero en ese proceso los niños pierden cosas bien importantes, porque el tiempo que dedican a esa ocupación no lo pueden dedicar a su propio proceso, que es jugar, relacionarse y miles de cosas que forman parte de cada etapa de maduración. ¿Qué ocurre en la escuela? Exactamente lo mismo. Si los maestros no estamos en nuestro lugar, no tomamos nuestro lugar, el lugar que nos corresponde, los alumnos nos cuidan. Hacen cosas. Unos alumnos lo hacen portándose muy bien para que el maestro esté contento, y otros alumnos hacen lo contrario para activarnos, para regresarnos al aula. No nos podemos permitir ese lujo. Necesitamos asumir el reto de ocupar el lugar que nos toca para que los alumnos hagan lo que les toca. Esto entraríamos en una reflexión también en relación con los límites, pero lo dejo de alguna manera aparcado. Entonces, fijaros, la ubicación
la pertenencia, la necesidad de ubicarnos en el lugar que nos toca, como adultos, como profesionales, y un tercer orden, una tercera mirada, que es que se tiene que dar un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Entre iguales se tiene que establecer todo el rato, restablecer ese equilibrio. Entre distintos, entre padres e hijos, los padres dan y los hijos reciben. Entre maestros y alumnos, los maestros dan y los alumnos reciben. ¿Por qué? Porque los hijos toman y eso que toman luego lo podrán dar. Los alumnos toman y eso que toman lo podrán utilizar para su crecimiento. Pero cuando se trata de una pareja, cuando se trata de hermanos, cuando se trata de colegas en los equipos, uno da y el otro retorna. Y mientras existe un equilibrio entre ese dar y ese tomar, los sistemas funcionan. Pero hay veces que en las escuelas hay maestros que son muy buenos, tan buenos que hacen muchas cosas, tantas cosas que a veces otros no las pueden hacer, porque no dejan espacio. Y cuando un maestro o una maestra en un equipo hace más de lo que se le pide y no permite que otros hagan lo que les corresponde, se va generando un desequilibrio que acaba convirtiéndose en un conflicto. ¿Y qué ocurre? Que los buenos maestros, y estoy haciendo una parodia, los buenos maestros, las buenas maestras, se sienten mejores que los otros. Y ese es, diríamos, una de las lacras más importantes que podemos encontrar en un equipo. Pensar que nosotros, por lo que hacemos, por nuestro esfuerzo, por el tiempo que dedicamos, somos mejores que aquellos que cuando llegan a las 5 o a la hora de marchar, se van tranquilamente a su casa. No se trata de si somos mejores o no somos mejores. Se trata de si hacemos lo que tenemos que hacer. Y si nos gusta dedicar más tiempo a nuestro trabajo porque eso nos llena y nos satisface, es una cuestión personal, no es una cuestión institucional. No puedo pasar factura por aquello que hago, por un deseo o por una necesidad propia. Entonces, otra pregunta. Fijaros, esto nos lleva a preguntarnos muchas cosas. Nos lleva a preguntarnos si en nuestros sistemas existen excluidos. Nos lleva a preguntarnos si yo estoy haciendo lo que se me pide que haga, para lo que se me contrató. ¿Estoy haciendo esto o estoy haciendo otra cosa? Y también si estoy haciendo lo que toca, o hago más o hago menos. Porque cualquiera de estas tres dimensiones que no esté en un buen lugar, en una buena medida, está generando un desequilibrio en el sistema y tiene repercusiones en mi vida y también tiene repercusiones en el contexto. Y lo que hace la pedagogía sistémica en este sentido es todo el rato distinguir qué están sucediendo con estas cuestiones. Y por supuesto, intentando entender cuáles son los mecanismos que manejamos para salirnos de este lugar. ¿Sí? La U de ubicación. Luego hay dos letras que van totalmente unidas, que son la E de equipo y la L de lideraje. A los setenteros, cuando oímos equipos, se nos abre el alma, ¿sí? Porque nos entusiasma. Y cuando oímos lideraje, se nos pone mala cara, ¿sí? ¿Por qué? Si entre todos lo podemos hacer todo. Esta es nuestra frase preferida de los setenteros. Entre todos lo haremos todo. ¿Sí? Disculpad. El sistema educativo, una escuela, es tan compleja que es una fantasía pensar que entre todos lo vamos a hacer todo. Por supuesto que con la contribución de todos vamos a desarrollar la escuela, pero no de cualquier manera. Tenemos que generar una estructura y en esta estructura tiene que haber un lideraje. Este lideraje no es de la autoridad, es un lideraje distributivo, donde quien se ocupa de liderar y de distribuir el lideraje hace todo lo posible para que todos los miembros de ese equipo brillen de la mejor manera posible. ¿Cómo podemos desarrollar un lideraje que permite que cada cual pueda mostrar lo mejor de sí mismo? ¿Podemos asumir este tipo de lideraje?
Podemos generar equipos donde se dé esta dinámica para que todos hagamos lo que tenemos que hacer y haciendo eso todos sintamos que hacemos una gran contribución y mostramos lo mejor de nosotros mismos. En esa filosofía de entre todos lo hacemos todo, ocurre una cosa totalmente contraria de lo que esperamos. Es todos nos igualamos. Y cuando nos igualamos nos empobrecemos extraordinariamente porque somos distintos. El desarrollo de un equipo es potenciar nuestras diferencias, no igualar nuestras capacidades. Cuando igualamos nuestras capacidades, la gráfica es un encefalograma plano. Cuando de alguna manera activamos y potenciamos nuestras diferencias, nos enriquecemos todos. La diversidad tan traída ni tan siquiera es una discusión, es el origen, el principio y la preservación de la vida desde el punto de vista de la biología. Desde el punto de vista del desarrollo de los equipos, la diversidad es una necesidad inherente, es una condición sine qua non para el éxito. Entonces, ¿cómo generamos un equipo que se maneje a través de un lideraje que permita desarrollar las diferencias trabajando en un objetivo común? Ese sí es un reto. Conozco algunos municipios en mi territorio que han igualado sus proyectos, las escuelas de ese municipio han igualado sus proyectos educativos. Todas las escuelas tienen el mismo proyecto educativo. ¿Y sabéis por qué? Porque así no hay diferencias y no se les compara. Los padres no dicen, mira esta escuela, mira esta otra escuela. Se protegen de ser de alguna manera juzgados o vistos desde esa diferencia. Cuando lo interesante sería, fíjate esta escuela. En esta escuela se está potenciando esto. Y es peculiar, y es extraordinaria en esto. Y esta otra escuela lo es en esto. Y yo me siento afín a esto, pues entonces ahí tengo una buena oportunidad. ¿Sí? Eso abre la posibilidad de alguna manera también de ir hacia el lugar que realmente nosotros creemos más interesante. Este es un principio básico. Necesitamos reciclar esa idea que el lideraje o la jerarquía o la estructura lo que hace es imposibilitar el desarrollo de las personas. Esa es una imagen autoritaria de hace unos años, pero la sociedad, el mundo, la vida evoluciona y nosotros tenemos que entrar en ese proceso de evolución y cambio y tenemos que potenciar eso. Y hay quien tiene que asumir que en ese liderazgo tendrá que tomar decisiones. ¿Cómo manejamos nosotros en los equipos esta mirada sistémica para este lideraje? Imaginaros un claustro, ¿sí? Y nosotros ordenamos el claustro con el equipo directivo, el equipo de coordinación, los tutores, los especialistas, las personas de refuerzo, las personas que no hacen una función docente, ¿sí? Y los ordenamos de izquierda a derecha siguiendo el mismo curso de la vida, las agujas del reloj. La dinámica de la vida nos marca la prioridad. ¿Quién llegó antes o quién tiene una función que asume mayores responsabilidades? Y cuando en un claustro ordenado se tiene que tomar una decisión, la dirección, porque es un asunto que se está debatiendo, la dirección da la palabra a todos los miembros del claustro. Si en esa palabra, en esa reflexión, se llega a un acuerdo, se toma el acuerdo y no ocurre nada. Si en esa dinámica no se resuelve el asunto, se genera una dinámica de trabajo en comisiones, en grupos de trabajo, lo que sea. Se debate. Luego la dirección recoge las opiniones, las conclusiones de cada grupo, de cada parte de ese debate. Y luego le dice al claustro, ahora que escuché todas vuestras opiniones y que tengo el conocimiento de cuál es el pulso de este tema en el claustro, vamos a hacer esto. ¿Sí? Y toma una decisión. No suena bien, ¿verdad? Pero si no se toma la decisión, no se soluciona nada. No avanzamos. Y cada mes estamos discutiendo las mismas cosas. Porque tenemos miedo de tomar decisiones. Tenemos miedo de tomar una decisión y equivocarnos. Tenemos miedo de tomar una decisión y ser mal vistos. Pues mala suerte, ¿eh?
Los directores, los equipos directivos, los equipos de coordinación toman decisiones y se equivocan a diario. Se equivocan constantemente y aprenden de sus equivocaciones y a través de esas equivocaciones y de sus éxitos hacen evolucionar la institución. Por tanto, este tema polémico, ¿sí?, que necesitaríamos discutir más, ¿no?, compartir más, matizar más también, es una de las bases de esta mirada que considera que necesitamos este tipo de estructura. Luego hay un apartado que voy a tocar muy poco, porque de eso sabéis muchísimo, que es la otra E, que es la E de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? También hay una perspectiva sistémica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Disculpadme que no sé qué hora es, no tengo hora. ¿Qué hora es ahora? Las 6 menos 10. ¿Hasta las 6 tengo? Vale. Sí, voy a terminar esta parte, abrimos un debate y luego lo cerraré con unas cuantas conclusiones, ¿de acuerdo? La E de enseñanza-aprendizaje es, fijaros, venimos de una cultura que es de transversalidad y globalidad, ¿sí? Con esta mirada añadimos otra dimensión, que es la dimensión sistémica. ¿Cómo se vinculan los conocimientos? ¿Cómo se vinculan las distintas materias? Por ejemplo, en todas las materias de conocimiento están presentes las matemáticas, ¿sí? Y fijaros, qué curioso, que las matemáticas son el horror de la escuela, habitualmente, no digo siempre, pero habitualmente, ¿no? Y resulta que las matemáticas están en el trasfondo de cualquier área de conocimiento, de la música, de la lengua, de la física, de cualquiera. Entonces, ¿cómo vamos a crear una visión sobre las materias si no percibimos esta dinámica de vinculación entre unas y otras? Dicho de otra manera, ¿cómo vamos a construir contextos de aprendizaje donde se dé la oportunidad de que esas distintas materias se estén dando a la vez? Nosotros venimos de un sistema educativo que dice, ahora toca matemáticas, ahora toca lengua, ahora toca tal cosa, ¿sí? Entonces, tenemos la fantasía, también la buena intención, de que haciendo eso, los alumnos van a aprender aquello que les enseñamos. Malas noticias. El sistema nervioso no tiene nada que ver con eso. La organización del sistema nervioso y de la forma cómo se producen las sinapsis en las neuronas no tiene nada que ver con eso. Pero ahora tampoco podemos hablar en profundidad de esta cuestión. Lo importante es cómo creamos en el aula un contexto de aprendizaje donde mientras estamos trabajando algo de matemáticas, esto lo podemos conectar con algo que tiene que ver con la música y lo podemos conectar con algo que tiene que ver con otra cosa. Hay una imagen de un compañero mío que trabaja en el ICE que se llama David Vilalta, un maestro extraordinario, que a mí me encanta. Él suele manejar la imagen del malabarista, ¿sí? Nosotros estamos en una posición como sistema educativo de seguridades. Mira, ahora estoy viendo las matemáticas y trabajo esto. Ahora estoy viendo la lengua y trabajo esto. Esta idea del malabarista es, yo tengo las matemáticas, la lengua, la geografía, la historia, lo que sea, y todo se mueve a la vez. ¿Cuál es la tarea del malabarista? Siempre tiene algo en las manos, pero siempre está en movimiento. ¿Sí? ¿Cómo manejamos en el aula esa posibilidad de que estamos trabajando con distintos contenidos y materias, todos a la vez, y de vez en cuando, unos segundos, como si tuviéramos la posibilidad de parar el tiempo durante unos segundos, nos miramos ese aspecto determinado, lo enfatizamos y se crea un movimiento que en la teoría de la física cuántica se colapsa ese conocimiento, que se convierte en un aprendizaje porque se produce una sinapsis. Pero eso es una décima de segundo, ¿sí? No son 3/4 de hora de matemáticas, ¿sí? Son décimas de segundo con distintos tipos de contenido y a la vez tengo todas las bolas en movimiento. Siempre tengo algo en las manos, pero siempre se están moviendo. ¿Puedo aprender a ser malabarista? Sí, pero no a través de explicaciones. Si tú le explicas a alguien
cómo se hacen los malabares, no lo va a aprender. Tiene que hacerlo. Tiene que trabajar con todas las bolas hasta que no se le caigan. No podemos hacer formación eternamente hasta que consigamos un sistema, una capacitación que nos permita hacer esto. Lo tenemos que hacer al tiempo que estamos experimentando, que estamos viviendo nuestra profesión. Entonces esta era otra idea que tiene que ver con la E. Y luego queda la A, de las actitudes. Pero esta la dejo para las conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, repasemos, ¿sí? Venimos de unas ideas que yo os proponía, la importancia de la biología con esa estructura interna que traen todos los alumnos y ese contexto social que moldea. Un contexto social que está mediatizado por esta dinámica sistémica, en la que se dan vínculos que nosotros no percibimos, pero que están actuando. La idea de que justamente por esos vínculos nuestros alumnos traen a la escuela una historia. Y esa historia es muy interesante y que esa historia necesitamos contextualizarla. Y también esa idea de que, de alguna forma, transformamos nuestra manera de intervenir a través de transformar nuestra mirada, mirando con buenos ojos y tomando esa confianza en todas las capacidades propias y de los demás, incluso en el caso de las situaciones difíciles, tomando en nuestro corazón aquella imagen que parece imposible. Y un solo comentario en relación a esto. Alguien puede decir, pero me cuesta cambiar mis emociones, me cuesta cambiar mi forma de hacer, ¿sí? Porque nos ocurre una paradoja. Queremos cambiar a través de lo que pensamos. Y los cambios no se dan solamente desde el pensar, sino desde las conversaciones que generamos con el pensar y con el vivir. Lo que transforma nuestra realidad son las conversaciones que nosotros generamos. Os pongo un ejemplo. Una madre o un padre, pero habitualmente en los primeros meses y años de la vida son las madres quienes están al cuidado de los hijos. Cuando la madre está dando de mamar o está acunando o limpiando a su bebé de muy pocos meses y le susurra al oído una frase. Él le dice, qué contento estaría tu padre si estuviera aquí con nosotros, dándose cuenta de cómo te estás haciendo de grande y de cómo estamos de bien los tres juntos. Esa conversación sutil. O la conversación de la madre que le dice a su bebé susurrándole al oído, claro, siempre estamos solos. Tú y yo lo vamos a tener que hacer todo, porque tu padre no está nunca. Está demasiado ocupado. Pero no te preocupes, porque yo siempre estaré a tu lado. ¿Cuál es la imagen que ese bebé frágil, inconsciente, inmaduro, toma de una conversación o de la otra para crearse una imagen sobre el mundo y crearse una imagen sobre lo masculino y lo femenino? Diréis, Carles, pero esto es muy sutil, muy pequeño. Pero esa conversación tiene una traducción automática para la vida de ese bebé. Yo quizá no sepa exactamente cómo cambiar algo de mi vida, o no sepa exactamente cómo cambiar algo de mi relación con una familia, o de cambiar algo de mi relación con un alumno, o con un colega, o con mi pareja. Pero puedo cambiar la conversación que genero con ellos. Puedo crear una conversación que a través de mirarlos con buenos ojos, de percibir en una parte lo difícil o lo doloroso que es para el otro cierta experiencia, yo puedo introducir ese tipo de conversación que me va a cambiar a mí en relación con el otro. Y esto es muy barato. Cambiar las conversaciones, cambiar la mirada, no cuesta nada, solamente es un tomar esa responsabilidad. Bien, tenemos 10 minutos para... tenemos preguntas incluso.
Ah, fantástico. Creo que podremos decir algo de todas las preguntas, algo, ¿sí? Y son bien interesantes porque permiten establecer matices sobre lo que hablamos, ¿sí? Hay una que dice, tomo primero dice, oye, ¿cómo son las personas de la generación de los 90? Tenéis todo el derecho del mundo, ¿sí? Porque tengo la impresión de que aquí hay un colectivo de noventeras y noventeros bastante importante, bastante. Mirad, los sesenteros, ideas, los setenteros, posibilidades. Venimos del mayo del 68, amor y paz, ¿sí? Los ochenteros es, hay que hacer esto. Los noventeros, ¿qué hacen con todo ello? En una parte, en un periodo de su proceso, los noventeros y las noventeras están en la confusión, ¿sí? Y también un poco en la soledad, ¿sí? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué hago yo con todo esto? ¿Seré capaz? ¿Me integraré? ¿Podré cambiar algo? Son preguntas que aparecen muy habitualmente. Y son la primera generación que le va a resultar relativamente fácil integrarlo a otro, ¿sí? Aún están un poco en el conflicto de ¿qué será mejor, esto, lo otro? Que ese es nuestro problema, ¿eh? El problema es todo el rato intentar diferenciar lo bueno de lo malo. Todo el rato, ese es nuestro gran problema. Cuando queremos diferenciar, entonces nos tenemos que poner en un lugar. Cuando lo suyo es decir, esto es así, con esto, ¿qué voy a hacer? En vez de decir, pues yo hago esto. Es como que si no tomamos partido, no somos suficientemente importantes. Entonces los noventeros, las noventeras son la primera generación que debido a esta influencia entrarán en una dimensión de decir, bueno, pues podría hacer un poco de todo, ¿sí? Y lo van a integrar. Gracias. Pero tienen un peligro, ¿sí? Es un setentero, es así, es de posibilidades, pero hay noventeros que se fidelizan con un setentero, ¿sí? Las generaciones que se fidelizan con otra se radicalizan y entonces es más complicado, ¿sí? Un setentero lo lleva en el alma, pero un noventero que se fideliza con un setentero se vuelve peleón, porque la fidelidad le lleva a defender a los setenteros, ¿sí? Podría explicaros muchísimos detalles, pero lo dejamos aquí. Y luego quizá también en este foro hay alguien de la generación de los 2000. Esto van a ser la pera, ¿sí? A veces en los claustros ya con una cierta experiencia y un cierto bagaje llega una 2000era, un 2000ero, ¿no? 20 y pocos años. Y dicen, ¿dónde vas? Acaba de salir del huevo, acaba de salir de la facultad, viene con no sé qué historias en la cabeza, pero qué poca cosa es, ¿no? Sí, pues esto es poca cosa, ¿sí? Si nosotros les dejamos el sistema educativo un poco ordenado, van a hacer cosas increíbles, ¿sí? Ellos ya no están en la polaridad, ¿sí? Ya no están en ¿qué hago? Esto, ya están viéndolo todo. Lo que pasa es que si no les damos cancha, no les hacemos un lugar, no los miramos con respeto y no les apoyamos, no lo van a poder desarrollar, ¿sí? Entonces es muy importante que las generaciones de más edad en los centros educativos cuiden extraordinariamente a estas nuevas generaciones para que puedan dar su fruto. Y ahí tenemos una gran responsabilidad. Bien, dice, ¿qué pasa con el tema de la biología? ¿Qué pasa con los niños que tienen déficit biológico? ¿No se pueden beneficiar de la pedagogía sistémica? Por supuesto. Esta pedagogía, si se distingue por algo, es por la inclusión. Todos tienen un lugar, indistintamente de cómo son, cómo piensan, cómo hacen, cómo dicen. Por tanto, estos niños tienen un lugar extraordinario. Es más, creemos que, de alguna manera, los alumnos con necesidades educativas especiales son alumnos que generan una oportunidad increíble en el aula y en la escuela. Cuando yo trabajaba en parvulario, en 4 y 5 años, tuve un síndrome de Down.
Creo que es uno de los alumnos que más me ha marcado en mi tarea como educador. El amor, el cariño, el afecto, la transparencia de ese alumno, pocas veces lo he encontrado en otro alumno. Es un alumno que actualmente tiene 28, creo que 29 años, con el que mantengo una relación extraordinaria. Y es increíble ver cómo, a través del esfuerzo de su familia y también del sistema educativo, un niño que tenía unas limitaciones extraordinarias ha podido hacer toda la escolarización, ahora trabaja y tiene una vida social relativamente normalizada, entre comillas. Podemos hacer cosas extraordinarias con esos niños. Lo que yo he dicho es, cuando un niño no tiene un déficit neurológico, biológico, orgánico, fisiológico, tiene una estructura interna abocada al éxito. Si tiene alguna de estas dificultades, esa estructura interna va a tener unas ciertas dificultades para desarrollarse. Es como si yo cojo una semilla, no hago un buen secado y por tanto cuando esa semilla se desarrolla lo va a hacer con una dificultad, ¿sí? Pero no son dos cosas que estén en discusión, ¿sí? Esta es una realidad y otra realidad es que la pedagogía sistémica incluye y de alguna manera valora extraordinariamente la oportunidad de esos niños en la escuela. Otra pregunta que es muy habitual es ¿qué ocurre con los niños adoptados? Es una pregunta muy acertada, ¿sí? Porque nos lleva de alguna manera nos vuelve a poner en la sintonía de la idea de la ubicación, ¿sí? Es muy simple. ¿Quiénes fueron los primeros? Los padres biológicos, ¿sí? Es simple. Los padres biológicos tienen la prioridad, indistintamente que estén vivos o muertos, que estén en la cárcel, que sean drogadictos, alcohólicos, que abandonaran a sus hijos, indistintamente de eso, los padres biológicos tienen la prioridad. Mirad, hay un principio de la física que se llama el entrelazamiento. El entrelazamiento consiste en una experiencia que explica que cuando dos partículas de la materia estuvieron juntas en una parte de su proceso, cuando se separan por algún motivo, porque se quema una mesa, porque se destruye un objeto, indistintamente, fijaros, indistintamente del tiempo que pase y de la distancia que separe a esas partículas, continúan para siempre vinculadas. Se hacen descubrimientos extraordinarios con eso. Se empieza a explicar que las aves migratorias tienen, algunas aves tienen en sus retinas células que están entrelazadas con alguien de su especie en otro territorio y que simplemente ese hecho permite que vayan de un lugar a otro sin ningún tipo de orientación. Este principio del entrelazamiento es la rebomba. ¿Y qué ocurre cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide? No ya una materia cualquiera, dos células, una masculina y femenina, tan significativas que se juntan y forman una sola célula. Lo que hay en esa célula es indisoluble. Y quienes generaron esa célula, indistintamente en qué condiciones y de qué forma se hizo, fueron los padres biológicos. Ellos tienen la prioridad. Y el sentimiento que tiene el bebé, el niño, el joven, en relación a esa célula que se multiplicó y que generó la vida que tiene, está asociada a esos padres. Y les hacemos un favor extraordinario si nosotros vemos a esos padres como los mejores padres para ese niño. Y diréis, Carles, ¿cómo puede ser? Su padre era drogadicto, su madre era prostituta. ¿Cómo puedes decir que esos padres fueron los mejores para él? Porque si no hubieran existido, no existiría ese niño. Es así de simple. No hay que darle más vueltas. La vida viene por procesos que nosotros no podemos controlar. Y la tomamos tal y como es o nos perdemos en las nubes. Entonces, ¿qué hacen los padres adoptivos? Que hacen un acto de generosidad extraordinario para la vida de ese niño o esa niña. Le dicen al hijo, lo hacemos en nombre de tus padres. Ellos son los primeros y gracias a ellos nosotros te tenemos y te podemos cuidar.
Esa frase, esa conversación, como esa conversación de la madre con el bebé, tiene un impacto en la vida de ese niño extraordinario. Pero si le escondemos la realidad o enjuiciamos la realidad y no le decimos al niño cómo es la historia para que él sienta que no es fruto de algo difícil, el niño va a sentir toda su vida algo que está fuera de su lugar. Recordad, biológicamente nosotros tenemos una estructura interna. Esa estructura interna es el fruto del desarrollo de esa única célula. Maturana habla de un proceso que se llama los procesos autopoiéticos. La vida se genera a sí mismo a través del desarrollo de esa célula. Por tanto, lo que trae el niño ya está en esa célula y en esa estructura interna. No lo podemos cambiar. Lo podemos acompañar, lo podemos segurizar, lo podemos amar, pero no lo podemos cambiar. No podemos cambiar a los padres para que ese niño tenga otra historia. Entonces, en este sentido, la pedagogía sistémica hace un trabajo muy focalizado a acompañar a los padres adoptivos para que miren eso y compartan ese sentimiento para el buen desarrollo de los hijos. Y hay una pregunta sobre el tema de la ubicación, que también es muy habitual, que dice, pero hay gente que en la escuela pasa de todo, ¿sí? Por tanto, estas personas están totalmente desubicadas, de acuerdo, y generan malestar, y de alguna manera hacen que el equipo no sea del todo funcional. O incluso, como aquí dice, y además, ¿quién te dice cuál es tu ubicación? ¿Sí? Bueno, nosotros tomamos esa ubicación, ¿sí? Nosotros tomamos la decisión de ubicarnos o no ubicarnos en lo que nos corresponde. Alguien dice, no, pero es que a mí me eligieron como coordinadora pedagógica y yo no quería. Pues no. Si no hubieras querido, no lo habrías hecho. ¿Por qué yo hago algo que no quiero hacer? ¿A quién tengo que demostrarle alguna cosa? ¿Cuántas de las decisiones que nosotros tomamos en la vida tienen que ver a contracorazón? ¿Tienen que ver para demostrar que somos algo para otro o para alguien que no nos miraba con buenos ojos? ¿Cuántos de nosotros todavía creemos que les tenemos que demostrar a nuestro padre o a nuestra madre alguna cosa? ¿Sí? No tenemos que demostrar nada. Mirad, nosotros somos válidos tal y como somos. Lo único que se requiere de nosotros es que hagamos aquello que tenemos que hacer en cada contexto. No se nos pide más. No tenemos que hacer de héroes, de heroínas, simplemente hacer lo que toca. Esta pregunta requeriría más tiempo. Y en esta misma pregunta hay una segunda parte que dice sistema versus caos, ¿sí? Orden en relación al caos. Cuando desde esta mirada hablamos de ubicación y de orden, lo que decimos es, cuando un sistema no funciona es porque está desordenado. Entonces miramos cuál es el desorden, lo trabajamos, lo ordenamos, ¿para qué? Para que se vuelva a desordenar. ¿Sí? Y en ese sentido, esto está vinculado al caos. Porque, mirad, un sistema que está siempre ordenado se muere. Pero un sistema que está siempre en el desorden es un desastre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar para reordenar y cuando sea necesario volver a reordenar porque se desordenó de una forma natural y creativa. No existe la creatividad sin un cierto desorden. Pero si vivimos en el desorden, esa creatividad se convierte en una locura. Y al sistema educativo no le interesa la locura. Bien, necesitaría matices. Sí, alguien dice, en infantil cada vez machacamos más el aprendizaje de la lectoescritura. Y eso es una falta de respeto a esa parte biológica del desarrollo de maduración. Totalmente de acuerdo. Mirad, podemos conseguir que los niños asuman un objetivo de aprendizaje de formas muy distintas. Es una parte de la teoría de sistemas. Y además, sabemos que hay unas etapas de maduración sensible que son proclives a que se desarrolle eso.
Disculpadme, la etapa de parvulario no está pensada biológicamente para ese aprendizaje. No quiere decir que no se pueda dar, pero no es el objetivo. Porque el tiempo que yo voy a dedicar a que un niño o una niña de 4 o 5 años aprenda a leer y a escribir, se lo voy a quitar de las necesidades de esa etapa de maduración sensible que tienen que ver con el mundo simbólico, que tienen que ver con la manipulación y con una serie de cuestiones que son intrínsecas de su desarrollo biológico. ¿Puedo yo conseguir que un niño de 4 años repita los nombres de los pintores más famosos, que reconozca sus pinturas, que reconozca las obras de Mozart, etcétera? Sí, es bastante fácil con niños, entre comillas, normales. Pero fijaros, cada vez que un niño almacena de esas edades, almacena una información de ese conocimiento en su cerebro, lo hace desconectado de una experiencia vital. Y cuando se le requiere, cuando su sistema nervioso requiere de esa información para desarrollar conflictos, situaciones más complejas de aprendizaje, no las puede utilizar porque no están conectadas. Podemos meternos esto en la cabeza. El sistema nervioso no funciona como nosotros quisiéramos. Está súper estudiado que las sinapsis se producen a través de situaciones de vida significativas. Y esas situaciones de vida significativas tienen que estar implicadas con una emoción. Porque la emoción es lo que segrega en el sistema nervioso las hormonas necesarias para que esa sinapsis que se va a dar se proteja con, de alguna manera, la mielina y se pueda crear un árbol, una estructura neurológica extremadamente compleja que no se interfiera una parte con otra. Y esto tiene que ver con el placer de hacer aquello que le toca al niño en cada momento, de forma que genere estas estructuras que son la base de futuras estructuras. Piaget nos explicó muy bien esto. Nos habló de la complejidad de los esquemas de acción, cómo el bebé desde la cuna, haciendo las primeras acciones manipulativas con su cuerpo, con el espacio y con los objetos, desarrollaba pequeñas experiencias motrices que se convertían en pequeños esquemas de acción neurológica que se hacían complejas a medida que se asociaban con otras acciones. Y esto me lo puedo saltar, sí. ¿Puedo coger yo el tronco de una planta que acaba de salir de una raíz para que crezca más rápido? No. La estiro y se muere. ¿Puedo hacerlo esto en un niño? Sí. Y esta es la trampa. Lo puedo hacer, pero no veo las consecuencias inmediatamente. ¿Sí? Las veré a largo plazo. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. ¿Quién sabe de pedagogía? ¿Vosotros? No los legisladores, no los administradores. Los administradores están presionados, lo hacen lo mejor que pueden, lo hacen a través de unos requisitos que nosotros a veces desconocemos, pero quien sabe de pedagogía somos nosotros. Nosotros estamos cada día en el aula, estáis en el aula, veis cuáles son las necesidades, las reacciones de los niños, reconocéis esas etapas y ahí tenéis un papel extraordinario. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo que se adelanta, que se anticipa a los procesos de maduración, lo que hacemos es quitarle a los niños la capacidad autoorganizativa y de autonomía para desarrollar futuros aprendizajes. Y podría contaros bastantes anécdotas y bastantes detalles de esto, sin embargo, ahora no es el momento. Y disculpad que sea tan radical, pero necesitamos empoderarnos de nuestro conocimiento, que viene extraordinariamente reforzado por la neurociencia y los conocimientos actuales, para hacer pedagogía de esto, no para convertirlo en una lucha, no para enfrentarnos a quienes dicen que se debe hacer, sino para mostrar de qué manera ocurre. Creo que lo tengo que dejar, ¿verdad? Sí. Disculpadme, quedan un par de preguntas sin resolver, pero si no, no nos dará tiempo a cerrar. Mira, ¿hacia dónde nos lleva todo esto de la pedagogía sistémica? Este acrónimo, estas ideas que os he planteado. Nos lleva hacia una dirección común. Y esa dirección común tiene que ver con la vida. ¿Sí? ¿Cómo hacemos
en los centros educativos para que sean espacios asociados a la vida. Dicho de otra manera, todo aquello, y disculpad que sea tan radical, protegeros, tanto como queráis, todo aquello que hacemos en los centros educativos que no está vinculado a la vida no les sirve a nuestros alumnos. ¿Sí? Pero no lo toméis como una crítica, no lo toméis como una culpa, como que qué mal lo estamos haciendo. No, tomarlo como un reto, asumidlo como una responsabilidad, porque eso nos empodera, nos permite desarrollar aquello por lo cual hemos trabajado y estudiado tanto tiempo. Nuestro trabajo nos encanta. Vamos a disfrutarlo, vamos a conectarnos con esa idea, con ese río de la vida, que es la que tiene que marcar lo que ocurre dentro del aula. ¿Cómo van a resolver nuestros alumnos dentro de 15 años los retos de una sociedad que ahora nosotros no podemos imaginar? ¿Podemos apoyar a nuestros alumnos ahora con herramientas de hace 10, 15, 20 años para resolver problemas dentro de 15 años que desconocemos? Es una fantasía, es una fantasía infantil. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos entre manos algo tan grande, tan apasionante, tan interesante, que tenemos que conectarlo con lo que es esencial. Y voy a terminar con, para mí, 4 grandes objetivos que debería desarrollar la escuela en esta dirección. El primer objetivo es este. Aquello que hacemos en la escuela tiene que estar vinculado a la vida. O dicho de otra forma, la vida es lo que mueve la escuela. Otro principio es de qué manera ayudamos a nuestros alumnos a construir una historia de su vida. Y en ese descubrimiento, cómo de alguna manera desarrollan también las habilidades para compartir su historia con las historias de los demás. Historias de los otros, historias de la cultura donde esos alumnos están sumergidos. ¿Cómo hacemos una escuela narrativa, biográfica, de descubrimiento de nuestra identidad, de nuestras raíces, de aquello que nos une y de aquello que nos separa? También, cómo de alguna forma hacemos de la escuela, creamos un espacio en la escuela de convivencia, en el que todos los alumnos tengan un lugar, espacio de convivencia, espacio de desarrollo de historias y conocimientos, la historia personal, la historia de la cultura, la historia de la ciencia. Y un cuarto objetivo indispensable: ¿cómo hacemos de la escuela un espacio generador de sueños? Generador de sueños. Sin sueños, la vida no tiene mucho sentido. ¿Cómo hacemos que cada alumno, en ese proceso tan extraordinario, ve cómo sus sueños se fraguan y se desarrollan? Bien, y retomando la idea de las actitudes, hemos hablado de 2 actitudes. Una actitud que es mirar con buenos ojos, otra actitud que es la confianza. Añadiría una tercera actitud, que es la gratitud. ¿Cómo convertimos cualquier experiencia en nuestro contexto de vida o en nuestro contexto profesional que sea un motivo de agradecimiento? ¿Cómo termino yo el día cuando me paro a pensar o a sentir y puedo agradecerle a la vida la oportunidad que me dio de hacer esto con esta familia, esto con este alumno, esto con este colega? Y una última cuestión, que es algo que he aprendido profundamente de una de mis maestras, Angélica Olvera, que dice: en el fondo, ¿qué es lo que trae un maestro al aula? Y su frase es: la alegría por vivir. ¿Cómo hacemos que realmente ese trabajo cotidiano, a veces duro, a veces complejo, se convierte en un motivo de alegría para nosotros y para nuestros alumnos? ¿Sí? Para que sea posible, tenéis que investigar
un par de preguntas. No penséis que os voy a dejar marchar sin deberes, ¿sí? Antes ya hice algunas preguntas en relación a la pertenencia, en relación al equilibrio del dar y el tomar, en relación al lugar, ¿sí? Una de las preguntas es: ¿qué es lo que no cabe o quién no cabe en vuestro corazón? ¿Sí? Si alguna cosa percibís que no cabe en vuestro corazón, si alguien sentís que no cabe en vuestro corazón, ahí está el meollo de la cuestión. Porque hasta que no sentiréis que en vuestro corazón hay lugar para todos, vais a estar en desasosiego. Y otra pregunta interesante es: ¿siento que tengo permiso para vivir mi vida? Porque muchas veces, por razones extrañas, uno siente que hay algo que no le está permitido. No me está permitido ser feliz. No me está permitido tener éxito en mi trabajo. No me está permitido tener una economía solvente. ¿Cuál es el permiso que no tenemos? Y lo que os puedo decir es que es una pregunta que solamente tiene una respuesta. El permiso lo tenemos. La cuestión es por qué no lo tomamos. ¿Qué es lo que nos impide tomar ese permiso? Y ahí dejo ese interrogante que nos llevaría a una dimensión profunda sobre qué ocurre con los vínculos en nuestro sistema familiar. Bien, lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por vuestra atención.